Entonces, vamos a ver la clasificación de la historia de las culturas andinas antiguas, ¿verdad? ¿Cómo se divide la historia? Esto ya te lo expliqué antes, pero te lo voy a repetir para que sea todo más claro, ¿de acuerdo? La historia del Perú antiguo o de las culturas andinas antiguas se divide de esta manera, en horizontes y en intermedios, ¿de acuerdo? Hay tres horizontes, horizonte inicial, horizonte medio y horizonte tardío. El primer horizonte aquí encontramos a la cultura chavín, ¿de acuerdo? Porque se le conoce como horizonte, porque esta cultura abarcó prácticamente todo el territorio este, andino. Cuando una cultura abarca mucho territorio y su influencia llega más allá de su región, se le conoce como horizonte. ¿Por qué? Porque marcaron toda esa época, ¿no? Fueron los más importantes, ¿no? Y en este caso Chavín. ¿Qué pasa luego? Desaparece Chavín y aparecen culturas pequeñas, como Mochica y como Nazca. No pequeñas en importancia ni en desarrollo tecnológico, sino que solamente abarcan en su región, no llegan a ser tan grandes en el territorio como estos eh, horizontes. Luego aparece Tiahuanaco, que luego va a compartir este periodo con la cultura Wari, que ya lo vamos a ver luego, que van a ser un horizonte porque van a abarcar mucho territorio, ¿de acuerdo? Estamos acá, en el año 700 al año 1100, ¿verdad? Donde florece la cultura tiahuanaco. Luego, como siempre, va a desaparecer y va a aparecer luego el primer, el último horizonte, el horizonte tardío, ¿no? ¿Con qué cultura? Con los incas, ¿no? Que es ya la última cultura, ¿cómo se conoce, no? Como panandina, ¿no? Que abarca mucho territorio andino. Esta división es muy importante entenderla porque nos podemos dar cuenta de que la cultura andina antigua es cíclica, ¿verdad? Aparece una gran cultura, desaparece, aparecen culturas pequeñas, luego aparece otra gran cultura, y luego aparecen culturas más pequeñas. Esto es así, es como ciclo, ¿verdad? Por eso que la cultura antigua, andina antigua se puede ver como una espiral, ¿verdad? En donde aparece la meseta del Collao. Es por eso que yo al inicio te mostré las imágenes, ¿verdad? De la, de la geografía de esta zona, ¿verdad? Que es prácticamente es como un desierto, ¿verdad? Es una zona desértica, donde durante el día hace mucho calor y durante la noche hace mucho frío. Entonces, para vivir en esa zona tan agreste, los pobladores de esas zonas, ¿qué hicieron? Decidieron innovar, ¿no? Eh, Como te expliqué antes, ¿no? Si las culturas peruanas tenían la Amazonía para vivir, ¿por qué no se desarrollaron las más grandes culturas ahí? Si no se desarrollaron acá en los Andes. Porque en esas zonas solamente tuvieron la opción de innovar o desaparecer. ¿Y qué hicieron? Innovar, ¿no? En el caso de los Nazca, como te expliqué hace unas semanas, como tenían un gran desierto, ¿no? Innovaron, crearon ingeniería hidráulica y pudieron prevalecer. Igual acá en Tiahuanaco es un gran desierto, en el día hace calor y en la noche hace frío, innovaron. ¿Con qué? Con los guaruguaros, como te expliqué, ¿no? Eh, que son unas especies de innovaciones en la tecnología. Pero básicamente, lo que yo te quería explicar es esta división, ¿no? Terminó Chavín, aparece Moche Nazca, luego aparece una cultura que es Tiahuanaco y ya entramos al Horizonte Medio, ¿verdad? Que es muy importante tener en cuenta esta división de la historia de las culturas andinas antiguas. Se le conoce también como el dios de los vagos. Bueno, entonces, como te decía, la cultura tiahuanaco se puede resumir o se puede
decir que lo más importante de esta cultura fue su religión, el cual era el culto al dios Huiracocha, ¿de acuerdo? Por estos rituales, por estos cultos al dios Huiracocha, fueron expandiéndose, ¿no? Por todos los años, ¿no? Llevaron esta creencia al dios Huiracocha. Pero como te decía, el dios Huiracocha no lo inventaron ellos. Es un dios que ya se venía adorando desde Chavín, ¿verdad? Y si somos un poco más, si nos metemos más en el tema, nos podemos dar cuenta de que este dios aparece ya desde la cultura Sechín, que es una cultura que es 1000 años antes de los Chavín, ¿no? Entonces, este dios que aparece con dos báculos y es muy antiguo en la cultura peruana, en la cultura andina, mejor dicho. Ahora, otro detalle muy importante, su economía. ¿Qué tipo de economía tenían? Se basaban en dos actividades, en la ganadería y en la agricultura. Esta cultura va a ser una excepción en la historia de los Andes, porque la mayoría de las culturas en los Andes, su principal actividad económica siempre es la agricultura. Pero en el caso de los Tiahuanaco, su principal actividad económica fue la ganadería, por la cantidad y la calidad de los camellos que hay en esa zona. Aquí podemos encontrar alpacas, vicuñas, llamas. Entonces, como hay una gran cantidad de camélidos, la ganadería va a ser la principal actividad económica. Y la segunda va a ser la agricultura. Perdón. Te dije de que como es una zona prácticamente desértica, durante el día hace mucho calor y durante la noche hace mucho frío. Entonces, ¿cómo haces para que crezcan ahí algún tipo de plantas o cultivos? Innovaron, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Inventaron los guaruguarus. ¿Qué cosas son los guaruguarus? Fácil. Para que crezca algo en ese terreno, ¿qué hicieron? Hicieron líneas, zanjas, como surcos, como canales, ¿de acuerdo? En los cuales ponían agua, ¿no? Así. Esta es la tierra, hicieron así como canales y pusieron agua. Y en el medio, en donde aún se conserva la tierra, ahí plantaron. Y acá igual planta, uno agua. Una línea planta y una línea agua. Así. ¿Para qué? Porque el agua durante el día, ¿qué pasa? Retiene los rayos del sol, retiene el calor. Y durante la noche mantiene fresco a las plantas, porque ese calor sale durante la noche. Es decir, durante el día mantiene fresco la zona a las plantas porque retiene el calor del sol y durante la noche eh, todo ese calor que ha retenido lo expulsa como vapor. Entonces mantiene fresco y templado a los cultivos. Crearon un pequeño microclima en los cultivos. Y de esta manera pues pudieron desarrollar todas sus productos agrícolas, como la papa luego que se convertía en chuño, ¿verdad? Eh, el oyuco, ¿verdad? Los tubérculos. Entonces podemos decir que la cultura tiahuanaco fue una cultura que por sus creencias y por sus rituales fueron conocidos en todos los Andes. Y por sus innovaciones en agricultura pudieron crecer mucho. En su máximo apogeo en estos años, este, esta cultura llegó a tener hasta 1 millón de habitantes, ¿verdad? ¿Todo por qué? Por su innovación y por su decisión de innovar en el paisaje. Chicos, ¿alguna pregunta antes de que se termine la transmisión? ¿Quedó todo claro? Esta cultura es una cultura muy importante, por eso vamos a hacer la segunda parte la próxima semana. ¿Alguna pregunta? Aprovechen, chicos.
Ya, no hay preguntas. Entonces, nos vemos el día miércoles para Historia Universal. Cuídense bastante, chicos. Nos vemos el día miércoles.